Preside este evento Programas Pensión Mujeres Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora. El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Irene Gavilán Tapia. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Silvia Gómez Balanzar. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Marlet Marta Leticia Urbina Balanzar. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elena López Martínez. El coordinador general de los programas para el bienestar y secretario técnico del gabinete, Carlos Torres Rosas. La coordinadora general de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de recibir a nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que se siente el recibimiento de la Costa Grande para nuestra presidenta. Le damos la bienvenida nuevamente a Coyuca de Benítez, puerta de la Costa Grande, que hoy recibe con alegría y con un profundo agradecimiento que nuestra presidenta esté iniciando el año aquí en Coyuca de Benítez y en la Costa Grande. Es para nosotros, sí, el aplauso para nuestra presidenta. Es un gran honor que esté en Guerrero, que esté en la Costa Grande. Saludo con enorme emoción a todas las familias que hoy nos acompañan, pero principalmente a todas las mujeres que están aquí. Llegó la presidenta, pero llegamos todas. Saludo también a todas y a todos los integrantes del Gabinete Federal. Querida presidenta, Guerrero ha sido testigo del amor, del humanismo y la solidaridad que han guiado a su gobierno en la consolidación de la transformación de nuestro país. Su administración no solo ha continuado el legado transformador
que se inició en el 2018 con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sino que lo ha profundizado con una convicción clara, que la prosperidad debe ser compartida, que las oportunidades deben ser universales y que la justicia social no es un privilegio, es un derecho efectivo de todos los pueblos. Usted ha recorrido todo el país, cuidando ese futuro de dignidad, un futuro de bienestar y un futuro de paz. Un proyecto que trabaja sin descanso. Nuestra presidenta trabaja todos los días y está al pendiente 24/7, 365 días del año, trabajando por las y los mexicanos, por las y los guerrerenses, con políticas que ponen al centro a las personas, que reconocen la dignidad humana y que han tocado el corazón de nuestras personas adultas mayores, de estudiantes, de personas con discapacidad, de madres trabajadoras y de hombres y mujeres del campo. Programas que llegan del campo a la mar, de los hogares a las aulas y que crean condiciones materiales que dignifican la vida de quienes más lo necesitan. Gracias al trabajo de la Secretaría de Bienestar, y yo aquí quiero hacer un agradecimiento a nuestra querida secretaria Ariadna Montiel, que es una mujer también muy trabajadora, igual que nuestra secretaria Citlali Hernández. Muchas gracias, secretaria Citlali, también por toda su entrega. Sebastián Carlos Torres, maestra Leti, a todas, a todos. Agradecer a nuestro presidente municipal, Víctor Hugo Catalán. Muchas gracias, presidente, por ser el anfitrión en este lugar maravilloso que es Coyuca de Benítez. Gracias al trabajo de la Secretaría de Bienestar y al compromiso de la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cerca de 1,5 millones de guerrerenses transforman su vida a través de algún programa de bienestar. Esto ha sido posible gracias a un respaldo histórico de 35,000 millones de pesos que tan solo el año pasado llegaron de manera directa y sin intermediarios a nuestro pueblo. Con los gobiernos de la transformación, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza y en Guerrero más de 190,000 personas han dejado atrás esa condición. Hoy Guerrero es testimonio vivo de este proyecto nacional que decidió poner primero a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Desde Coyuca de Benítez refrendamos nuestra convicción, nuestro compromiso con este proyecto y con nuestra presidenta, porque está cambiando la historia de millones de familias mexicanas y guerrerenses. Aquí, desde Guerrero, donde la patria es primero, que se escuche fuerte y que se escuche claro. Nuestra presidenta no está sola, cuenta con el apoyo de todas y de todos. Presidenta, presidenta. Nuestra presidenta tiene un pueblo que la quiere, un pueblo que la admira, un pueblo que la respalda y que le reconoce que en los momentos de definición ella siempre estará del lado correcto de la historia. Ella siempre va a estar al lado de su pueblo. Gracias, querida presidenta, por no soltar a Guerrero, por nunca soltarnos de la mano, por su cariño, por su respaldo. No tengo ninguna duda de que este año, el 2026, será un año maravilloso para las familias de Guerrero y para las familias de México, porque tenemos proyecto, porque tenemos una gran presidenta, porque tenemos convicciones y porque tenemos
un amor profundo por el pueblo y para el pueblo de Guerrero. Muchas gracias a todas. Bienvenida, Presidenta. ¡Que viva Coyuca de Benítez! ¡Viva la Costa Grande! ¡Viva Guerrero! ¡Y viva México! Muchas gracias. Escuchemos las palabras de la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas, a todos, a nuestra presidenta, a todos los compañeros que venimos hoy acompañándole. Saludamos con mucho gusto a la gobernadora, al presidente municipal y decirles que pues es un momento muy importante el que vive nuestro país porque seguimos haciendo historia, una historia que venimos construyendo el pueblo de México, primero con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahora con la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y ustedes se acordarán que en campaña nuestra presidenta dijo que si llegaba ella, llegábamos todas. Y estamos viendo un México donde las mujeres tienen otro papel, donde incluso el papel que estaba olvidado en la historia se está reconociendo, se está visibilizando. Y hoy estamos aquí en esta entrega de tarjetas Mujeres Bienestar, que es parte de ese reconocimiento que la presidenta realiza para todas las mujeres de más de 60 años, como un reconocimiento a esa vida, a esa entrega que ustedes le han dedicado a su familia, a su comunidad, a todas las dificultades que seguramente a lo largo de su vida se han enfrentado y que muchas veces nadie lo reconoce y a veces ni siquiera les dicen gracias o se sabe o se reconoce esa labor que ustedes han hecho. Y hoy con esta pensión, la presidenta reconoce su labor en esta etapa, en esa etapa de su vida, su labor que muchas veces no es reconocida de las mujeres. Pero además también detrás de esta tarjeta, y yo quisiera aprovechar el inicio de año para llamar a esa reflexión, existe la esencia de lo que es la Cuarta Transformación. Mientras durante mucho tiempo los gobiernos del pasado destinaban el presupuesto público a sus bolsillos o a sus negocios o al negocio de unos cuantos, hoy vemos cómo el destinar el dinero de la gente para la gente tiene resultados. Y a 7 años de la Cuarta Transformación podemos decir que en México hay menos de 13 millones pobres que salieron de la pobreza y que hoy además de esta lucha contra la desigualdad, de esta lucha por un mejor país, también se suma la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y es parte de lo que significa el que hoy tengamos no solo a la primera mujer presidenta de México, sino además, y no exageramos, a la mejor presidenta del mundo. Y yo termino con eso, porque mientras en algunas partes del mundo se está pensando en recuperar derechos, en no perderlos, en sobrevivir, aquí hay un gobierno encabezado por nuestra presidenta que todos los días está pensando cómo garantizar más derechos para todas las personas y cómo garantizar derechos, libertades, reconocimiento, quizás a las más excluidas a lo largo de la historia, que son las mujeres. Entonces, claro que en este momento difícil que vive el mundo, México es un faro de luz porque aquí se gobierna para todas las personas, se construye un México sin racismo, sin clasismo
y sin machismo. Y es el tiempo de las mujeres y el tiempo de seguir construyendo ese país, y a eso le seguimos convocando a todas las mujeres y a todos los hombres que están aquí presentes, y para eso seguiremos trabajando del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias y que vivan las mujeres. Hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludo con mucho respeto y cariño a la gobernadora del estado, la maestra Evelyn Salgado. Muchas gracias por recibirnos siempre, pero especialmente el día de hoy a ustedes, mujeres del municipio de Coyuca de Benítez. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su municipio y recibirnos. Esta tierra, que fue por casi un año también la nuestra, desde que llegamos aquí, las y los servidores de la nación, a apoyar a las familias afectadas por el huracán Otis, nos recibió y estuvimos aquí un tiempo, casi un año. Y quiero agradecerles en nombre de nuestros compañeros el habernos recibido en ese tiempo. Muchísimas gracias. En esta tierra que es el corazón del México profundo, cuna de mujeres que han luchado, que son fuertes, mujeres que con su labor han sacado adelante a sus familias, a sus comunidades y a nuestro México. Una de ellas fue Faustina Benítez, heroína cuya memoria honra el nombre de este hermoso municipio. En tiempos de la independencia, sostuvo la resistencia y defendió la libertad del pueblo. En ella se refleja la fuerza de miles de mujeres que han hecho historia, desde abajo y con la gente, sin esperar ningún permiso para actuar, para luchar, porque saben que cuando el pueblo se organiza y las mujeres participan, el país se transforma. Ese mismo espíritu es el que nos ha guiado hasta aquí. En el 2018, el pueblo de México decidió cambiar el rumbo y caminar por la ruta de la transformación, del bienestar, de la justicia, de los derechos. Así surgió nuestro movimiento y hoy, bajo el liderazgo de nuestra primera mujer presidenta en México, la doctora Claudia Sheinbaum, construimos el segundo piso de la cuarta transformación. Sabemos que sin el trabajo de ustedes, mujeres, México no avanzaría. Por eso nuestra presidenta está aquí cumpliendo su compromiso. Cuando ella dijo, llegamos todas, cumplió su compromiso con este hermoso programa, la Pensión Mujeres Bienestar. Ustedes merecen un reconocimiento, pues durante muchas décadas han trabajado en su hogar, se han levantado antes que todos y se han acostado después que todos los días trabajando en beneficio de su familia y comunidad. Por eso, hoy con mucho orgullo informo que más de 74,000 mujeres en todo el estado de Guerrero reciben la pensión Mujeres de Bienestar, quienes cumplen más de 60 años. Para este año 2026 van a recibir, ya están recibiendo sus 3,100 pesos bimestrales. Este derecho llega de manera directa y sin intermediarios a las manos de ustedes.
Cuando cumplan 65 años, pasarán de manera automática a la pensión de adultos mayores, porque estamos construyendo el bienestar y las vamos a acompañar en todas las etapas de su vida. De esta manera se gobierna desde el territorio y se manda obedeciendo los sentimientos del pueblo. Mujeres de Coyuca, esta pensión refleja el compromiso de nuestra presidenta. Es un acto de justicia para quienes han trabajado toda su vida. Desde esta tierra que nunca se ha cansado de luchar, les decimos que no están solas. Y con el liderazgo de nuestra presidenta, la mejor presidenta del mundo, llegaremos muy lejos, juntas y juntos. Seguiremos luchando por el bienestar del pueblo para hacer realidad que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar. Reciben la derechohabiente Marta Leticia Urbina Balanzar. Recibe la derechohabiente Irene Gavilán Tapia. Recibe la derechohabiente Elena López Martínez. Recibe la derechohabiente Silvia Gómez Balanzar. Procedemos con las palabras a cargo de la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Irene Gavilán Tapia. Presidenta, muchísimas gracias por el programa, porque somos muchas mujeres que lo recibimos y antemano digo que nos sirve de mucho para todos los beneficios de todas las mujeres. Y muchísimas gracias por darnos el apoyo para todas y que Dios me la bendiga y siempre estemos con usted. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Coyuca de Benítez. Gracias a nuestra gobernadora, Evelyn Salgado. Gracias, Evelyn, por tu trabajo al frente de este glorioso y hermoso estado de Guerrero.
Gracias también al presidente municipal, a Víctor Hugo Catalán, gracias por recibirnos. Y sobre todo, gracias a todas y a todos ustedes. Iniciamos. ¡Que viva Coyuca de Benítez! Iniciamos 2026. Si lo pensamos, iniciamos el 8º año de la 4ª transformación de la vida pública de México. Fueron demasiados años de sufrimiento del pueblo, por lo menos 36 años de presidentes que fueron parte de lo que llamamos el modelo neoliberal. Presidentes que gobernaron para unos cuantos y que la mayoría de ellos se enriquecieron al amparo del poder público con mucha corrupción. Hablamos desde 1983 de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. 6 sexenios, 36 años. El otro día veía un documental de que previo a esos años se desarrolló un vehículo mexicano, único, diseñado por ingenieros mexicanos, y era el que más ventas tenía en nuestro país. Pero llegó ese periodo y abandonaron prácticamente todo lo público. Dijeron, lo mejor es lo privado. Hay que privatizar hasta la educación, hasta la salud. Dejaron de invertir en salud pública, en educación pública, en vivienda para la gente. Mantuvieron los salarios a lo más bajo. Dijeron, si subimos los salarios va a haber inflación. Si subimos los salarios no van a venir empresas extranjeras a invertir a México. Falso. Querían mantener a la gente con muy pocos recursos económicos para beneficiar a una minoría. Tanto que en realidad unos cuantos se apoderaron del gobierno. Fueron muchos años de empobrecimiento, de desigualdades, hasta que el pueblo de México tomó en sus manos el destino de la patria. Y en 2018 dijo, se acabó. Inicia la 4ª transformación de la vida pública de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, le llamamos la 4ª transformación. ¿Por qué la 4ª? Pues porque previo a ello, México tuvo 3 grandes transformaciones. La primera, la independencia de México. Inició en 1810 con el grito del cura Hidalgo. Continuó Morelos, ese gran cura que escribió Los sentimientos de la nación. Continuó otros independentistas, entre ellos Vicente Guerrero, con esta gran frase que se quedó en el corazón de los mexicanos. A su padre le dijo, cuando le dijo, entrégate, hijo, dijo, no, padre, la patria es primero. Con mujeres extraordinarias, Leona Vicario, una gran independentista, Josefa Ortiz, con Manuela Molina, una mujer de Morelos, humilde, que dijo, dejo todo para irme con Morelos.
luchó por la independencia y fue asesinada en plena batalla. O como Gertrudis Bocanegra, una michoacana que la detuvieron y le dijeron, entrega a tus compañeros, y dijo, no, no los voy a entregar. Y la asesinaron en la plaza de Pátzcuaro. También hubo mujeres independentistas, porque hay muchas mujeres que conocemos sus nombres y otras anónimas que han hecho la historia de la patria, muchas mujeres heroínas en nuestro país. Decía, la primera gran transformación, la independencia. Nos separamos de la corona española con dos grandes principios: independencia, libertad, soberanía y justicia. Porque el cura Hidalgo gritó la independencia, pero unos días después abolió la esclavitud. Y Morelos, en sus sentimientos de la nación, son escritos que hablan principalmente de justicia social. La segunda transformación, con Benito Juárez García al frente, los grandes liberales mexicanos, hombres y mujeres extraordinarios, que separaron la Iglesia del Estado, construyeron un Estado civil, hicieron una gran constitución que hizo historia, la de 1857. Lucharon en la Guerra de Reforma y después que vinieron los franceses a invadirnos y estuvieron aquí un tiempo con un emperador, los liberales mexicanos al frente Benito Juárez lograron la segunda independencia de México. Y después la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, con grandes derechos para los trabajadores, para los campesinos, con dirigentes como Villa, como Zapata, que transformaron nuestro país. Bueno, ahora estamos viviendo una transformación similar, que lucha por la soberanía, por la independencia, por la justicia social. ¿Qué diferencia tiene? Pues las otras tres fueron violentas, tuvo que haber guerra. Ahora no. Ahora el pueblo decidió con su voto cambiar la historia del país. Pero no por ello es menos trascendente. La esencia, se separó el poder político del poder económico. Y nosotros gobernamos con principios. A nosotros no nos puso alguien de las élites para agradar a unos cuantos. A nosotros nos puso el pueblo de México y le servimos al pueblo de México. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y tenemos principios y causas. El primer principio, ahí lo dice una manta, una lona: por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense, en unas cuantas palabras algo tan profundo. Lo primero es los pobres, ayudar al que menos tiene, al que se quedó atrás, no por gusto, sino por un sistema que no le permitió crecer, desarrollarse, tener bienestar, por ese modelo neoliberal. Primero el que menos tiene. Y habla además de ese principio que tenemos las mexicanas y los mexicanos de solidaridad, de fraternidad, de valores, que en su reciente libro el presidente López Obrador, en este libro que se llama Grandeza, dice que esos valores de los mexicanos vienen desde las grandes civilizaciones que formaron México, los pueblos originarios. Por eso los mexicanos somos solidarios, fraternos,
Y eso que dice ahí es darnos la mano, no dejar que nadie se quede atrás, que el gobierno se fije en el más necesitado. Ese es el primer principio, pero además se demostró que cuando ese es el principio, a México le va mejor. Nada más y nada menos que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, 13.5 millones de mexicanos. ¿Cómo se logró eso? Lo primero, se aumentó el salario mínimo. Fíjense, el salario mínimo estaba en 3,000 pesos en 2018. Este año 2026 va a estar en más de 9,000 pesos el salario mínimo. $150 en términos reales. Y lo segundo, los programas de bienestar. Todos los adultos mayores en México reciben una pensión universal. Muy pocos países en el mundo tienen eso. Son más de 500,000 millones de pesos destinados a la pensión de adulto mayor. Pero además, ya no solo es un programa, es un derecho en la Constitución de la República. En México, todos los adultos mayores de 65 tienen su pensión y debe aumentar año con año. El programa de apoyo a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, fertilizantes para el campo, producción para el bienestar, todos los programas del bienestar que ya son constitucionales, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para los estudiantes de preparatoria, universal, los programas de bienestar y el aumento al salario ayudaron a disminuir la pobreza en nuestro país. Por eso, mi compromiso es que sigan los programas de bienestar y vamos por más programas de bienestar para las mujeres. Y el salario mínimo que siga aumentando año con año por encima de la inflación. El segundo principio de nuestro movimiento: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, cerca del pueblo siempre. Nada de las guaruras, alejados del pueblo, viviendo allí en un palacio de cristal, que no se acerca a la gente, no. Nosotros siempre con humildad, cerca del pueblo. Por eso ahora estamos saliendo desde el jueves, viernes, sábado y domingo, a estar cerca siempre de la gente y escuchar lo que nos tiene que decir. Y además, cero corrupción, cero corrupción. El recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación. Por eso ahora, además de estos principios, hay uno más, que es el de la igualdad, particularmente entre hombres y mujeres. Sí tenemos nuestras características las mujeres, pero somos iguales. Por eso, cuando entré en la Constitución ya dice que mujeres y hombres somos iguales y que no debe haber violencia contra las mujeres. Cuando entré al gobierno, el 1 de octubre de 2024, un cómico
se quiso hacer muy chistosito y dijo, le preguntaron, oiga, ¿qué piensa que llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a la presidencia, ahí a Palacio Nacional. Y me dio mucho coraje. Primero porque nadie debe burlarse de una ama de casa, porque bastante trabajo es ser ama de casa. Sostenemos a las familias y a la República. Y segundo, pues porque es una visión muy discriminatoria. Y entonces le contesté, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y este programa de apoyo a las mujeres de 60 a 64 años es para reconocer ese trabajo de las mujeres. Porque sea que solo trabajemos en el hogar o en la casa y fuera de la casa, nosotras nos dedicamos a un trabajo que debería ser de la pareja, pero que muchas veces recae en las mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que cuidamos principalmente de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Quiénes? Exactamente, ya crecen los hijos, se hacen grandes, tienen sus familias. ¿Y ahora quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Dije que llegamos todas a la presidencia de la República y hay que reconocer el trabajo de las mujeres. Por eso, al cumplir 60, pensión Mujeres Bienestar Universal para todas las mujeres mexicanas. Y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Ya sin el menor trámite, pasan directo a la pensión universal para adulto mayor. En el 2025 también dimos una beca universal para todos los niños y niñas de secundaria. Ya todos tienen becas y van a escuela pública. De secundaria y la Benito Juárez, que ya había de preparatoria. Y este año vamos a iniciar con una beca única para todas las niñas y niños de primaria. Van a recibir 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares en una sola ocasión que va a ser dado antes de entrar a clases, pero para todas las niñas y niños de primaria. Esa beca se llama Gertrudis Bocanegra. Y el otro programa que vamos a reforzar este año es el programa Salud Casa por Casa, que son profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros principalmente, que van casa por casa de los adultos mayores y las personas con discapacidad para revisarlos en su casa. ¿Ya recibieron la visita de una enfermera o no? ¿Sí? Bueno, va a su casa, les hace su examen médico, tiene que ir a su casa a hacerle su examen médico y ellas, con asesoría de los médicos, si por ejemplo tienen hipertensión o diabetes, les van a dar una receta médica y van a ir a recoger su medicamento de manera gratuita a los centros de salud en un lugar especial de farmacias del bienestar o en las antiguas tiendas Liconza, que ahora llamamos tiendas del bienestar. Ahí van a poder ir a recoger su medicamento de diabetes, de hipertensión o de alguna de estas enfermedades crónicas. Ese programa se llama Salud Casa por Casa.
porque queremos prevenir esas enfermedades que después a la larga hacen mucho daño. Además, pues estamos reforzando los centros de salud, los medicamentos y también las escuelas. Estamos haciendo muchas preparatorias en todo el país. No sé si aquí, presidente, necesitan preparatoria o ya tienen una nueva. En este año va a venir una preparatoria aquí para Coyuca porque se necesitan más preparatorias. ¿Dónde deben estar los jóvenes? ¿En la casa o en la escuela? ¿En la calle o en la escuela? Entonces necesitamos más preparatorias. Se hizo una cancioncita viral que dice, más preparatorias que queden cerca de la casa, porque es una necesidad. Luego las escuelas quedan muy lejos. Entonces estamos haciendo eso, reforzando salud, reforzando educación, vivienda, estamos construyendo vivienda, condonando créditos del Infonavit, del Fobiste, y vamos a seguir trabajando para el pueblo de México. Aquí en Guerrero, hoy anunciamos que terminamos 68 puentes que fueron dañados durante los diferentes huracanes. Estamos repavimentando carreteras, vamos a reforzar. Estamos haciendo, pues prácticamente ampliando toda la carretera que va desde Salina Cruz en Oaxaca hasta Zihuatanejo en Guerrero, y también una carretera de Zihuatanejo hasta Toluca, que también estamos haciendo, entre otras acciones para beneficio de las y de los guerrerenses. Los queremos mucho, que sepan que siempre vamos a defender nuestros principios, siempre. Nosotros eso no se nos olvida. No olvidamos nunca de dónde venimos, de la lucha social. Eso no se olvida nunca. Quien ha participado sabe, y eso está del corazón de las y los guerrerenses, que cuando se lucha eso nunca se olvida. Nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en la historia nuestros principios. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Guerrero ni al pueblo de México. ¡Que viva Coyuca de Benítez! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.